todos tienen una opinión. Es necesario dar con los puntos de encuentro. Ver, escuchar, conocer para comprender. Entre punto de vista. Con Alberto Velasco Vera e invitados. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en la entrevista Entre Puntos de Vista, donde usted puede pues conocer los puntos de vista sobre diferentes temas, tópicos y situaciones que se presenten en el ámbito, puede ser político, social, cultural, educativo y bueno, pues en cualquier ámbito. Aquí estamos con mucho gusto para llevarles un espacio de entrevista, un espacio de opinión y un espacio para que usted y yo podamos aprender siempre cada vez cosas nuevas. Y bueno, pues el día de hoy quiero agradecer al doctor José Antonio Cervantes Álvarez. Él es profesor del Departamento de Ciencias Computacionales e Ingenierías del Centro Universitario de Los Valles, lo que es conocido como el famoso Q-Valles allá en América. Doctor, muchas gracias por aceptar este tiempo de entrevista y bienvenido. Muchas gracias. Sí, no, gracias a ti por la invitación. Bienvenido, doctor. Pues vamos a entrar con este tema que hablamos de lo que es la inteligencia artificial. Esto que pues está pues siendo un revuelo en muchos aspectos. Las redes sociales, hay todo tipo de cosas que podamos ver que se están creando, que se están generando con este tema de lo que viene a ser la inteligencia artificial. Pero para iniciar, doctor, si eres tan amable de explicarnos y de decirnos qué es la llamada cuarta revolución tecnológica, qué debemos de entender con esta cuarta revolución tecnológica, ¿dónde vamos? Sí, pues bueno, más que cuarta revolución tecnológica, se le conoce como la cuarta revolución industrial, también conocida como la industria 4.0. Y esta etapa de la industria, pues básicamente es una de las más relevantes desde que surge la revolución industrial a mediados del siglo XVIII. Este concepto fue acuñado en el 2016 por Klaus Schwab en un foro económico mundial en el que estuvo participando. ¿Ok? Y esta revolución, ¿qué debemos de destacar de esta cuarta revolución industrial que nos habla, sobre todo en el área tecnológica? ¿Qué hay antes? ¿Qué hay en la tercera, en la segunda? Y obviamente, bueno, la primera sí la conocemos todos por la historia, ¿no? Pero ¿qué hay de las tres anteriores? Pues básicamente la primera pues se caracteriza por el uso de, por ejemplo, la energía de vapor y el proceso de mecanización y cómo la economía fue cambiando de la agricultura y la artesanía hacia lo que fue la industrialización. Ya la segunda revolución surge antes de la Primera Guerra Mundial. Ahí pues se estudia la tecnología, se centra principalmente, por ejemplo, en nuevas fuentes de energía como fue el gas, la electricidad y el crecimiento económico. Ya en la tercera revolución industrial, que fue en el siglo XX, hubo grandes descubrimientos tecnológicos, más o menos en los 70s, 80, y esta fue liderada principalmente por Estados Unidos, por la Unión Europea y por Japón. De hecho, un punto muy relevante en la parte tecnológica, pues es el surgimiento del Internet. ¿Ok? Eso es lo que nos deja las anteriores revoluciones. Hoy estamos viendo y viviendo algo que se llama la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial, doctor? Sí, así es. Pues básicamente la inteligencia artificial la podemos considerar como un conjunto de algoritmos diseñados con el propósito de que las máquinas sean capaces de imitar algunos aspectos cognitivos del ser humano. Por ejemplo, máquinas que tomen decisiones, que generen planes, que aprendan a aprender de manera similar como lo hacemos nosotros. Eso es en términos muy generales lo que es la inteligencia artificial y pues es uno de los temas que hoy en día están en auge, ¿no? Hay mucho interés por parte de la inteligencia artificial y cómo esta pues va a cambiar
nuestro presente o nuestro futuro. Así es. Hay mucha especulación, ¿no? Con este respecto de la inteligencia artificial, de si qué tan buena, qué tan negativa puede resultar para ciertos procesos. En materia, digamos, entrando en el ámbito de la educación, ¿quiere decir que estamos pasando de un copy-paste a lo que viene a ser ya un desarrollo de un contenido? Sí, como bien dices, la inteligencia artificial, de repente se observan muchos beneficios, pero también muchos miedos y retos. Digamos, actualmente con el Internet y con tanta información, pues en el ámbito educativo, pues los estudiantes es muy fácil que encuentren información y ya no la transcriben como era antes, sino que, como bien dices, ¿no? Copian y pegan el contenido y hacen sus actividades. Ahora con la inteligencia artificial, pues vamos a tener herramientas que nos van a permitir generar resúmenes de los temas de interés para los estudiantes, ¿no? Pero también conlleva pues algunos retos. Ok, y en esta parte, ¿cuáles son precisamente los retos precisamente que enfrenta o se enfrentan en el ámbito educativo las universidades? ¿Cómo deben de sumar o de contrarrestar este tema de la inteligencia artificial? Porque con mucho tuvo que ver este tema del copy-paste, ¿no? En los trabajos académicos que entregaban o que entregan los alumnos, ¿no? Y los maestros ingeniaban formas de poder incluso algunas aplicaciones para detectar si había tomado dichos elementos de otros autores, ¿no? Sí, sí, eso es correcto. Actualmente tenemos varias herramientas, yo como profesor las utilizo, porque les comento a los alumnos, pues es plagio, ¿no? Debemos de formarnos de manera ética y aparte, pues la inteligencia artificial ha metido nuevos retos. Por ejemplo, yo me cuestiono, eh, pues ya el alumno ya no va a hacer un resumen, ya no va a hacer lecturas, no va a hacer un resumen porque estas herramientas como por ejemplo el chat GPT, que es uno de los más famosos o que tienen renombre, pues yo le puedo pedir un tema y esta herramienta me puede desarrollar el tema. Incluso yo le puedo decir, quiero que lo desarrolles como si fuera un estudiante universitario o como si fuera un alumno de primaria y va a usar un vocabulario de ese nivel. Entonces yo me cuestionaba, bueno, y los alumnos, pues sus habilidades, ¿dónde van a quedar ese análisis, ese razonamiento? Pues esto conlleva a que los profesores aprendan nuevas formas de enseñar. Tal vez se pueden usar estas herramientas, pero en las aulas se debería, por ejemplo, dar espacios para la discusión, para el debate, para que los chicos, bueno, no generaron ese documento ellos, sino a través de una herramienta, pero sí que comprendan, analicen los temas. Entonces, esto conlleva a un cambio en la metodología de enseñanza que tenemos en este momento. Doctor Jesús, esta parte que comentas es muy interesante. Yo como académico, al igual, bueno, uno lo que busca es que el alumno diserte, razone, logre crear sus propios criterios, sus propios conocimientos en ciertos momentos. Pero ya con esta inteligencia artificial, si de por sí el alumno ya no leía, ya no ponía en práctica este hábito de la lectura, ahora bien, ¿cómo hay que hacer que el alumno trabaje? Si bien va a seguir usando este tipo de herramientas, se debe ser un experto en el manejo de herramientas de inteligencia artificial como para poder desarrollar algo a su nivel, ¿cierto? Pero, Sí. pero sí llama la atención esta parte que tú nos dices, ¿no? Si el alumno no lee y el alumno solamente le pide a la inteligencia artificial, hazme un ensayo de este tema, el debate sigue quedando a deber, ¿no? Quedaría a deber el debate en ese sentido, ¿no? O la disertación o el razonamiento del alumno, puesto que pues el alumno no lee, el alumno sabemos que no lee. Sí, así es. Yo creo que esto debería ser no nada más a nivel universidad, sino en cada uno de los niveles académicos. Por ejemplo, primaria, secundaria, en donde el alumno todavía se le puede motivar a trabajar lo que es la lectura, porque tenemos que adaptarnos a la situación actual. Tenemos estudiantes a nivel universitario que, como bien dices, ya no les gusta leer, son más visuales. Les gusta rápidamente encontrar videos cortos
que digieran la información y se las den a ellos. Entonces, pues no podemos cerrarnos a esta nueva realidad y lo que tenemos que hacer es aprender cómo sacar beneficio o ventaja de estas tecnologías y sí, por una parte, pues enseñarle a los estudiantes cómo hacer un uso apropiado de las tecnologías. Ese es un gran problema que existe actualmente. Es correcto. Y precisamente en ese sentido, doctor Jesús Antonio Cervantes Álvarez, ¿cuál debe ser el papel entonces tanto del alumno como del docente ante este trabajo de la inteligencia artificial? ¿Cómo debe ser el papel de cada uno, de los roles de cada uno de ellos? Bueno, por una parte, yo creo que el docente debería de empoderarse con estas herramientas para mejorar la calidad de una enseñanza significativa, tanto dentro como fuera de las aulas. Lo que está ahorita ofreciendo, o sí, algunos de los puntos que nos ofrece la inteligencia artificial, es que el profesor sea capaz de personalizar las clases. Sabemos que es difícil atender a todos los alumnos y más cuando trabajamos con grupos grandes. Cada alumno tiene una manera distinta de aprender, un ritmo distinto y a veces los profesores se esfuerzan para tratar de ver estas diferencias, pero es difícil. Entonces, una inteligencia artificial o estas herramientas nos pudieran ayudar para identificar el ritmo de trabajo, la forma de trabajar de cada uno de los alumnos y que el material pueda adaptarse a estas características. Pero todo ello como una herramienta. Es decir, yo de repente visualizo la inteligencia artificial como un asistente del profesor en las aulas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es visualizar esa parte cuando el maestro, a lo mejor, digo, no quiero decir que todos ni generalizarla, pero los maestros muchas veces carecen de ciertas herramientas o conocimientos tecnológicos? Y basta mencionar lo que vivimos hace 2 años, ¿no? Con la pandemia. Nos vimos forzados a tener que entrar a esta virtualidad para poder adaptarnos y seguir fungiendo como docentes, ¿no? ¿Cómo contrarrestar, cómo empoderar al maestro cuando hay, en cierta forma, carencias? ¿Qué debe hacer el maestro en ese sentido? ¿Cómo suplir esas carencias para hacer uso y empoderarse, como bien lo dices, en este tema de la inteligencia artificial? Sí, yo creo que ese va a ser uno de los principales retos de las universidades. Y bueno, comentar que aún hay tiempo porque la inteligencia artificial aún se encuentra en etapa de desarrollo. Creo que tenemos alrededor de unos 5 o 7 años en el cual las universidades deberán de capacitar a los profesores porque, como bien comentas, muchos profesores puedan desconocer la tecnología e incluso tener hasta cierto miedo de utilizarla en cuestiones de cómo la utilizo, hasta qué punto la tecnología me va a reemplazar. Puede ser un mito, pero esto está en función del desconocimiento. Entonces, yo considero que ese va a ser un reto muy importante para las universidades, el capacitar a sus profesores en el uso de estas tecnologías. Hace un momento tú mencionabas algo muy importante que me llama la atención, personalizar el aprendizaje, el proceso entre el alumno y el docente. Esto pues va contra una de las, digamos, de las formas de convivencia en grupos, ¿no? Porque, bueno, una parte vimos que como en la virtualidad, como las cosas se hicieron muy individualizadas, ¿no? El efecto del aprendizaje fue muy individualizado prácticamente. Ahora bien, y es necesario, nos dimos cuenta que era necesario la interacción, la comunicación, el debate en el aula, de estar presentes, de conocer los puntos de vista, porque no es lo mismo la virtualidad que obviamente la presencialidad, ¿no? Siempre es necesario ese punto de socializar. ¿Cómo entonces vamos a suplir esa parte en el caso del proceso de la enseñanza-aprendizaje cuando me hablas tú de un tema muy personalizado, de personalizar la educación en cierta forma? Sí, a lo que me refiero a esta parte es comprender las características de cada uno de nuestros estudiantes, que no todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo y de la misma manera. Entonces, en ese sentido, para el docente es muy complicado tratar de usar distintas estrategias, dada la diversidad de nuestros estudiantes. No obstante, con estas herramientas de inteligencia artificial está esa posibilidad de que la misma herramienta analice las características de los estudiantes y vaya adaptando
el material didáctico que ofrezca el docente en base a sus características, ¿no? Como comentaba, algunos alumnos tal vez son más visuales, se les facilita el aprendizaje de una manera más visual, otros pudiera hacer a través de textos. Entonces, es muy difícil para que el profesor pueda abarcar todo esto, considerando también el tamaño de los grupos, ¿no? Entonces, una inteligencia artificial que nos haga un análisis de los estudiantes y que tenga esta capacidad sería de gran utilidad si sabemos utilizarla, ¿no? O aprovecharla. Ok, de acuerdo, esa parte es interesante. Ahora bien, dices que apenas está en una fase de desarrollo. En ese sentido, ¿están las universidades preparadas para vivir o convivir con una inteligencia artificial? ¿O hay que desarrollar qué? ¿Qué hace falta de parte de las universidades para alcanzar estar a la altura de una inteligencia artificial? Eh, Esa pregunta es interesante. No sé si bueno, la puedo contestar desde una perspectiva muy personal. Ok, Creo que las universidades en este momento no están totalmente preparadas, pero no se puede hablar en términos generales porque dependerá del contexto de cada universidad, de los recursos económicos que tenga la universidad para adquirir herramientas apropiadas, porque si bien hay un boom en la inteligencia artificial, no necesariamente están diseñadas para la docencia. Se pueden aplicar en la docencia, pero no necesariamente están diseñadas para ese ámbito. Entonces, será cuestión de, por ejemplo, adquirir aquellas herramientas que sean más apropiadas para la docencia. Y por otra parte, lo que comentaba, la capacitación de los profesores para que puedan aprovechar los beneficios que trae consigo la inteligencia artificial. es correcto. Bueno, pues es un tema que da mucho de qué hablar, este punto con respecto a esta inteligencia artificial. Doctor, finalmente, ¿qué viene después de la inteligencia artificial? ¿Hacia dónde nos dirigimos? En una tal vez una quinta revolución industrial y tecnológica, ¿a dónde nos estaremos enfrentando? Sí, pues con respecto a la parte académica, pues nos estamos dirigiendo a, por un lado, hacer cambios drásticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, modificar cuáles son los conocimientos y habilidades que van a requerir nuestros estudiantes para un futuro, dado que en un futuro se visualiza que va a haber una mayor automatización. Ya los trabajos ya no van a ser como los que tenemos actualmente. Y un ejemplo claro que podemos ver es los vehículos autónomos. Ya algunos países como China tienen proyectos en donde están implementando esto. Entonces, en algún futuro no muy lejano, pues aquellas personas que se dedicaban a trabajar en un Uber, en un taxi, pues ya no tendrán su empleo, por dar un ejemplo, pero eso no nomás va a suceder ahí, sino que va a ser en grandes sectores de la industria, en donde muchos trabajos se van a estar reemplazando por la inteligencia artificial y nuestro rol será ver entonces qué habilidades, qué conocimientos deberán los alumnos tener para seguir en ese ámbito y en este cambio tan rápido que está dando en la tecnología. En conclusión, doctor, lo que aquí tú nos sugieres es que entonces los docentes, los maestros, tenemos que capacitarnos, adaptarnos y utilizarla como una herramienta que sea para función, aunque no es como tú ya lo dices, no es educativa o no es con un fin netamente educativo, pero se está polarizando la inteligencia artificial hacia el ámbito educativo. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Y como Muy, te comentaba, pues aún hay un plazo de ciertos años, mientras que la inteligencia artificial se posiciona, en la cual pudiéramos nosotros también aprovechar para ir asimilando estas nuevas herramientas, esta nueva forma de que trabajaremos en un futuro no muy lejano. Por todo lo que tú nos dices, quiere decir que entonces igual las profesiones tendrán que cambiar, ¿verdad? En su momento. Tendrán que darle un Así giro es. hacia la inteligencia artificial, con un perfil, bueno, en el manejo tecnológico, ¿no? Sí, así es. Ok, bien. Doctor Jesús Antonio Cervantes Álvarez, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de conocer este tema de la inteligencia artificial que la verdad, pues aclara algunas dudas de lo que se tiene. Pero bueno, pues ahí está el reto. El reto es que las universidades tienen que adaptarse y pues evolucionar, sobre todo capacitando a los docentes, ¿no? Pues, hay que invertirle.
Doctor, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Y con esto, bueno, pues llegamos prácticamente al final de esta entrevista. Yo le agradezco a usted la atención que nos da en este tiempo, con su tiempo aquí dedicándolo a esta entrevista. Yo lo espero en una próxima entrevista. Cuídense, que tengan un excelente día. Hasta entonces.